Para proteger de la contaminación a los productos agrícolas frescos sujetos a la norma, la regulación requiere la inspección, mantenimiento, limpieza y, cuando sea necesario y adecuado, la desinfección de todas las superficies de contacto con los alimentos en los equipos y herramientas utilizadas durante las actividades de pre- y post-cosecha en la huerta. Las superficies sin contacto con los alimentos de las herramientas y equipos también tienen que mantenerse y limpiarse cuando sea necesario para proteger a los productos agrícolas frescos de la contaminación. El concepto de las zonas o zonificación es un término utilizado en la industria de los alimentos para dividir las operaciones de empaque y procesamiento de los alimentos en 4 zonas. La zonificación se hace basándose en el nivel de riesgo de contaminación al que cada una de estas zonas está expuesta. Las superficies de contacto con los alimentos, llamadas Zona 1, son las áreas con mayor riesgo de contaminación del producto, mientras que las superficies que no tienen contacto con los alimentos que se encuentran más alejadas del producto son designadas como Zona 4. El uso de este concepto es muy recomendado para poder dirigir los esfuerzos de limpieza y desinfección en la empacadora de acuerdo al riesgo que representa cada una de las zonas. Veamos cada una de las zonas que pueden encontrarse en una empacadora. Zona 1. Las superficies de la Zona 1 incluyen todos los utensilios y superficies de contacto con los alimentos. Estas superficies tienen contacto o los productos agrícolas frescos están expuestos a estas durante las operaciones de trabajo normales de la huerta. Las prácticas de limpieza y desinfección dentro de la Zona 1 tienen que ser prioritarias para poder reducir el riesgo de contaminación cruzada. Algunos ejemplos de las áreas de la Zona 1 dentro de la huerta son las bandas transportadoras, los rodillos, los cepillos, las superficies de las mesas donde se maneja el producto, las manos de los trabajadores, los contenedores plásticos reutilizables, los tanques de lavado, los cuchillos, los elevadores de cubetas. Zona 2. La Zona 2 incluye las superficies que no están en contacto directo con el producto, pero que se encuentran en la proximidad o adyacentes a las superficies de contacto con los alimentos. Estas se podrían convertir en una fuente de contaminación a pesar de que no fueron diseñadas para tener contacto con los alimentos. Estas áreas se encuentran inmediatamente adyacentes a la Zona 1 y, como tales, deben limpiarse y desinfectarse con una frecuencia suficiente para evitar que se conviertan en una fuente de contaminación cruzada. Algunos ejemplos de áreas de la Zona 2 incluyen las partes exteriores y las estructuras de la maquinaria y los equipos, los andenes, las bombas y motores de los equipos, las unidades de refrigeración, las herramientas y llantas de los carros de servicio o los montacargas, los paneles de control de la maquinaria y los equipos. Zona 3. La Zona 3 también incluye superficies sin contacto con los alimentos. Estas son las áreas adyacentes a la Zona 2, tales como los pisos, botes de basura y las áreas de almacenamiento. Otras áreas de la Zona 3 que pueden contribuir a la contaminación cruzada si no se limpian adecuadamente incluyen los baños, las áreas de almacenamiento, los drenajes, los andenes de carga. Zona 4. La Zona 4 incluye las superficies que no tienen contacto con los alimentos en las áreas remotas que están lejanas al área de empaque y que generalmente no contribuyen a la contaminación directa del producto. Las áreas de la Zona 4 incluyen los pasillos, los baños, la cafetería y las áreas de descanso, las oficinas, los cuartos fríos, congeladores, cuartos de almacenamiento y los talleres. Recuerde que la limpieza y desinfección son 2 actividades muy importantes que, si se llevan a cabo correctamente, ayudarán a la huerta a minimizar el riesgo de contaminación del producto. Gracias por ver este video. Por favor, síganos en www.extension.psu.edu/FISMA. Este programa fue desarrollado por Food Safety CTS LLC para la Universidad Penn State.